Entra en un mundo donde las sombras cobran vida y el misterio acecha en cada rincón. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que la oscuridad te envuelva, mientras te guiamos por caminos desconocidos y aterradores. Esto es Sombras y Misterio. ¿Te atreves a escuchar? Hay una figura que se desliza entre la realidad y lo imposible, una mujer inusualmente alta, vestida completamente de blanco, que camina lentamente y desde lejos la oyes. Eso es todo lo que necesita para advertirte que ha llegado. Se llama Achisakusama y si has captado su atención, tu destino está sellado. Su nombre significa literalmente la mujer de 8 saku, una antigua medida japonesa que equivale a más de 2,40 metros de altura. Se dice que viste siempre igual, una blusa blanca, una falda larga y un sombrero de ala ancha que oculta su rostro. Pero lo que la hace inolvidable es su voz, una especie de risa apagada, hueca que acompaña su andar. Un sonido que congela la sangre. Es una cazadora que acecha lentamente y siempre elige a los más inocentes, los niños, especialmente en zonas rurales. Una vez que se ha fijado en una víctima, nada la detiene. Puede cambiar de forma, imitar voces familiares y burlar las barreras espirituales, y cuando finalmente te alcanza, desapareces para siempre. El relato más conocido nos lleva a una aldea al sur de Japón, cuando un niño había ido a pasar las vacaciones con sus abuelos. Todo era normal hasta que la vio. Una mujer altísima, de blanco, parada junto a una cerca, no se movía, solo lo miraba y reía. Cuando el niño contó lo que había visto a sus abuelos, estos palidecieron, sabían lo que significaba. Achisakusama lo había elegido y solo tenían unos días antes de que se lo llevara. Apresurados trajeron a un monje y sellaron las ventanas con amuletos, rezaron durante toda la noche y le dijeron al niño que no podía mirar afuera y tampoco hablar con nadie. Además de que no debía responder si escuchaba voces. Esa noche ella intentó engañarle tratando de imitar la voz de su madre. Hijito, ábreme, soy yo. Por suerte, el niño resistió y con los rituales lograron expulsarla temporalmente. Al otro día el niño tuvo que abandonar la aldea para siempre, porque si ella sabe dónde estás, algún día volverá por ti. Aunque la historia de Achisakusama no aparece en los libros antiguos, su esencia está profundamente ligada a los yokai, criaturas sobrenaturales del folclore japonés. En una noche cualquiera, mientras caminas por una calle solitaria, una figura femenina aparece ante ti. Lleva una mascarilla quirúrgica, algo común en Japón, pero hay algo extraño en su presencia. Sus ojos no parpadean. Su voz es suave, pero perturbadora. Y te pregunta, ¿soy hermosa? Una pregunta simple, cuya respuesta correcta podría no existir. La leyenda de Kuchisake Onna tiene raíces antiguas, posiblemente originadas en el periodo Heian, 794 a 1185, aunque se popularizó en el siglo XX. Según una de las versiones más conocidas, Kuchisake Onna era una mujer hermosa, vanidosa, casada con un poderoso samurái. Su belleza atraía miradas ajenas y alimentaba su arrogancia. Un día, su esposo, consumido por los celos y la ira, la atacó brutalmente y mientras lo hacía, le gritó: ¿Aún crees que eres hermosa? Desde entonces, su espíritu no encontró paz. Volvió al mundo de los vivos, deformada, vengativa, atrapada en un ciclo eterno de terror. La leyenda resurgió con fuerza en la década de 1970 en Japón. En 1979, se reportaron decenas de avistamientos de una mujer enmascarada que rondaba escuelas primarias y calles rurales. Los niños estaban aterrados. Los padres los acompañaban a la escuela y las autoridades aumentaron la vigilancia. Era como si el espíritu hubiera vuelto. Algunos informes mencionaban que la mujer llevaba tijeras grandes o un bisturí escondido. Cuando se te aparece Kuchisake Onna,
Su rostro va cubierto con una mascarilla. Se detiene frente a ti y pregunta: ¿soy hermosa? Si respondes que no, te mata en el acto. Si respondes que sí, se quita la mascarilla, revelando su rostro. Y te vuelve a preguntar: ¿y ahora? Si gritas o intentas huir, te alcanzará. Si respondes sí otra vez, puede dejarte ir o te imitará, cortándote la boca como la suya. Pero, como toda leyenda, hay métodos para sobrevivir. Algunas personas dicen que si le respondes con ambigüedad, como «eres normal» o «más o menos», ella se confundirá, dándote tiempo para escapar. Otros aseguran que arrojar dulces, especialmente caramelos duros como los Beko-ame, puede distraerla momentáneamente. También se dice que si mencionas ciertas palabras sagradas o dibujas símbolos budistas en tu ropa, estarás protegido. ¿Y si no es solo un mito? Hay quienes dicen haberla visto. Hay grabaciones extrañas, testigos que han desaparecido, y niños que aún temen caminar solos por la noche. El Gasadkuro, también conocido como Dokuro, que significa literalmente esqueleto hambriento, es una criatura del folclore japonés. Considerada un yokai o espíritu sobrenatural, su origen es macabro y triste, que surge cuando muchos cadáveres no reciben los ritos funerarios adecuados. Como ocurre tras guerras, hambrunas o plagas, los espíritus de estos muertos se llenan de odio y desesperación. Sus huesos se fusionan en un solo ser colosal, creado únicamente por el rencor. Es un símbolo del dolor de los que murieron olvidados, una forma de venganza contra un mundo que los dejó pudrirse sin honra. El Gasadkuro mide entre 15 y 30 metros de altura, dependiendo de la historia. Es una versión deformada de un esqueleto humano, pero sin órganos, piel o alma, se mueve silenciosamente, a pesar de su tamaño. Se dice que solo el crujido de sus huesos delata su presencia segundos antes de atacar. Caza viajeros solitarios, sobre todo de noche, en caminos rurales o campos de batalla antiguos. Aunque no hay registros antiguos directos del Gasadokuro en textos clásicos como los del siglo XII, su leyenda comenzó a tomar forma en la era Edo, 1603 a 1868, cuando el folclore japonés se documentaba con más detalle. Sin embargo, su imagen más icónica apareció en 1844, gracias al artista Utagawa Kuniyoshi, quien ilustró un enorme esqueleto demoníaco en una de sus obras. La princesa Takiyasa y el espíritu esquelético gigante. Esta imagen popularizó la idea del esqueleto sobrenatural como entidad vengativa, y con el paso del tiempo, esa figura sería bautizada como Gasadokuro. No puede ser derrotado por medios físicos. Es un espíritu, un lamento, un castigo. Pero hay formas de protegerse. Talismanes budistas o rituales sintoístas pueden hacer que se aleje. Algunos monjes afirman que puedes oír un zumbido extraño en tus oídos segundos antes de que aparezca. Ese sonido, similar a un campanilleo bajo y vibrante, es la única advertencia que da. Si lo escuchas, corre y reza. En Japón, hay lugares donde aún se cuenta que el Gasadokuro aparece. Ruinas de castillos destruidos por guerras. Campos donde murieron cientos de soldados y nunca fueron enterrados. Bosques donde la tierra se niega a dar fruto, como si algo bajo ella aún se retorciera. No hay pruebas claras, pero los sonidos siguen ahí. Y los desaparecidos, también. No tiene piel, ni alma. Solo hambre. Un hambre que nunca se sacia. Este espíritu, conocido como un onri o alma vengativa, es una figura que combina el horror sobrenatural con una tragedia profundamente humana. Pero, ¿quién o qué es Teke Teke? Según la leyenda, era una joven, a menudo descrita como una estudiante, que sufrió un destino trágico.
Aunque los detalles varían, la historia más común cuenta que esta chica, en un momento de descuido o crueldad, cayó, o fue empujada, a las vías del tren. El tren pasó, cortándola por la mitad, que su espíritu no encontró paz. En lugar de descansar, se transformó en un Ikai vengativo, condenado a arrastrarse por el mundo en busca de víctimas. El nombre Teke Teke proviene del sonido que hace al moverse. Sin piernas, usa sus brazos para arrastrarse a una velocidad aterradora, sosteniendo a veces una guadaña o un arma afilada. Su apariencia es espeluznante, con el cabello largo y desordenado que cubre su rostro y una mirada que hiela la sangre. Una de las versiones más conocidas de la leyenda cuenta la historia de un joven estudiante que regresaba a casa tarde en la noche. Caminaba por una calle desierta cerca de una estación de tren cuando escuchó un sonido extraño. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hacía más fuerte, más rápido. Al girarse, vio algo que lo paralizó, una figura sobrenatural, arrastrándose a una velocidad imposible, con una guadaña brillando bajo la luz de la luna. El chico corrió, pero Teke Teke era más rápida. Según la leyenda, si te encuentra, no hay escapatoria. Se dice que Teke Teke no mata inmediatamente a sus víctimas. En cambio, las corta por la mitad, condenándolas a sufrir el mismo destino que ella. Algunos relatos afirman que antes de atacar, te hace una pregunta, como ¿dónde están mis piernas? Responder correctamente es casi imposible, y un error significa la muerte. Otra variante de la historia involucra a un grupo de estudiantes que, como broma, empujaron a una compañera a las vías del tren. La culpa y el remordimiento de los responsables atrajeron la ira del espíritu, que comenzó a perseguirlos uno por uno. Estas versiones suelen incluir detalles escalofriantes, como el sonido de la guadaña rozando el pavimento o la risa perturbadora de Teke Teke antes de atacar. Aunque se considera una leyenda urbana, comparte características con los yokai. Estos son espíritus vengativos que reflejan una creencia japonesa profundamente arraigada, la idea de que la ira o el sufrimiento no resuelto puede mantener a un alma atada al mundo de los vivos. Sin embargo, hay debates sobre si Teke Teke es una leyenda tradicional o una creepypasta moderna. Algunos creen que su historia surgió en las décadas de 1970 o 1980, alimentada por el auge de las leyendas urbanas en Japón. Pero más allá de su popularidad, Teke Teke sigue siendo un recordatorio del poder de las leyendas urbanas. Estas historias no solo asustan, sino que nos hacen reflexionar sobre la culpa, la venganza y los errores que no podemos deshacer. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al pasar por una estación de tren vacía o un callejón oscuro? Tal vez la próxima vez que escuches un sonido extraño, mires hacia atrás, solo por si acaso. Si te gustó este relato, déjanos un comentario con otras leyendas que te gustaría que exploráramos.